Que el Señor les bendiga, amada iglesia. Le damos gracias a Dios por un día más de vida y por darnos el privilegio de estar aquí reunidos para alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a poner este tiempo en sus manos y digámosle al Señor: Padre, te damos gracias por este día que nos regala, Señor. Gracias por la vida. Gracias por todo lo que pones a nuestro alrededor, que son de bendición para nosotros, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Te damos gloria a ti, Señor, porque solo tú te la mereces. Señor, hemos venido esta mañana, Padre, a buscar de ti. Pedimos que tu Espíritu Santo pueda ministrar el corazón de cada uno de nosotros. Señor, ayúdame a ministrar este mensaje con sencillez, para que pueda ser digerido por nuestros corazones y nuestra mente, y poder ser hacedores de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo tome control de este lugar. Reprendemos todo espíritu de distracción, todo espíritu de sueño, de cansancio, de enfermedad. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y toma el control de este lugar, Señor. Lo ponemos todo en tus manos y desde ya, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Como iglesia hemos estado siendo ministrados en los últimos días a través de la palabra sobre que estamos viviendo los últimos tiempos. Y como dice la palabra, como en los días de Noé, así va a ser cuando el Señor venga. Y cuando revisamos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, vemos que estamos en un mundo lleno de corrupción, lleno de influencias demoníacas. De hecho, este día en muchas partes del mundo se celebran actividades en las cuales el espíritu maligno tiene intervención y que aparenta ser como un dulce, como algo bueno, pero es un dulce que tiene engaño. Vivimos en un mundo corrompido y por eso decimos que Cristo viene pronto, pero viene pronto por una iglesia santa, una iglesia sin mancha y sin arruga. Y el Señor quiere que estemos cada día en santidad, apartados para el Señor, haciendo lo que Él nos ha mandado hacer, viviendo cada día esa batalla espiritual, porque el enemigo quiere que perdamos el horizonte, el propósito por el cual Dios nos ha traído a este mundo. Y por eso el apóstol Pablo, estando preso, sabemos las condiciones cuando él predicaba la palabra del Señor y cómo eran perseguidos los cristianos. Y Pablo, que predicaba la palabra, estuvo en muchas ocasiones preso. Y estando preso, sabiendo que tenía un discípulo que estaba predicando también la palabra, y era Timoteo. Y Timoteo, un predicador joven, y Pablo piensa que Timoteo, al ver las circunstancias, puede tener desánimo. Y entonces Pablo le escribe una carta y le da ciertas instrucciones para que se fortalezca en el Señor y pueda continuar con la tarea que el Señor le ha encomendado, y que pueda tener ánimo y que sepa que lo más importante es agradar al Señor. Y de ahí vamos a tomar la base de esta prédica y vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 Segunda
de Timoteo capítulo 2, versículo 3. Dice la palabra del Señor en la carta que le escribe a Timoteo, dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cada día enfrentamos batallas y por eso Pablo ilustra por varias disciplinas, pero en este caso se refiere a un soldado. Y los soldados reciben un entrenamiento que los capacita para, independientemente de las circunstancias, tienen que mantenerse firmes, tienen que mantener siempre su mirada puesta en la misión que les ha sido encomendada. Tienen que estar entrenados y capacitados para poder luchar cada día en cada combate que van a tener, en cada batalla. Y eso va a hacer que tengan victoria. Y el soldado está preparado para enfrentar las batallas cada día. Ahora, ¿y nosotros como cristianos estamos preparados para la batalla a fin de agradar a Dios? Y así se titula este mensaje: ¿cómo prepararnos para la batalla? Según lo que leemos en estos versículos, entendemos que los soldados siguen de manera voluntaria a hombres que demuestran actos de abnegación, aún en las más terribles circunstancias. Y cuánto más nosotros debemos seguir a aquel que soportó el sufrimiento y la muerte en la cruz para rescatarnos del destino más terrible, que es la eternidad en el infierno. ¿Cuánto más nosotros vamos a estar dispuestos a obedecer a ese líder, a ese comandante que nos guía cada día para poder enfrentar las circunstancias de la vida? Porque un buen soldado es aquel que no se limita a hacer lo mínimo para su comandante, sino más bien es el que le sirve con todo lo que es y con todo lo que tiene. Y nosotros estamos llamados a hacer eso. Las palabras que Pablo le dice a Timoteo son sus órdenes de marcha al esforzarse a ser un buen soldado de Jesucristo. Y como nosotros enfrentamos batallas cada día, vamos a ver 4 elementos importantes para triunfar en esas batallas. Recordemos que cuando ilustramos en un soldado se refiere a cosas físicas. Y cuando un soldado enfrenta una batalla, existe un escenario donde va a desarrollar esa batalla. Y a eso se le llama el campo de batalla. Pero hablando en nuestro servicio a Dios, en nuestra obediencia a Dios y las batallas que enfrentamos cada día, ese campo de batalla es nuestra mente, porque se trata aquí de nosotros, de cada uno de nosotros. ¿Dónde se libran las batallas de nosotros cada día? Es en nuestra mente. Y el adversario
que ya conocemos, va a bombardearnos cada día la mente. Porque Él conoce nuestras inseguridades, nuestras debilidades, nuestros temores, sabe que nos molesta más y está dispuesto a invertir todo el tiempo que haga falta para derrotarnos. Las batallas, todas las tentaciones vienen a la mente. Y ese es el escenario. En nuestra mente vamos a batallar cada día. Vamos a enfrentar al enemigo. Y por eso es necesario que estemos conscientes de eso y conozcamos a dónde vamos a pelear cada día. No se trata de los demás, no se trata del lugar donde estamos, sino se trata todo en nuestra mente. ¿Qué tan fortalecidos estamos para poder sufrir esas penalidades, como le decía Pablo a Timoteo? Estar dispuesto a enfrentar cuando conocemos todo ese ambiente, en un ambiente secular se conoce todas esas estrategias para vencer al enemigo. De igual manera, lo hacemos en nuestra vida espiritual. Y por eso, en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice la palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestro entendimiento tiene que ser renovado cada día. Debe estar ese escenario donde vamos a enfrentar las batallas, debe estar preparado, y el Señor a través de su palabra nos instruye para decirnos cómo debe ser ese ambiente, cómo tenemos que estar nosotros listos para que el enemigo no pueda ganar ventaja. Y el Señor nos da todos los recursos, nos da todas las estrategias para poder vencer. En 2 Corintios capítulo 10, del versículo 4 en adelante, 2 Corintios 10, 4, dice la palabra: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mire qué poderosa es la palabra cuando vienen malos pensamientos a nuestra mente y podemos pronunciar esta palabra: llevo cautivo mis pensamientos a la obediencia a Cristo. Es tan poderoso que ese pensamiento negativo que quiera destruirlo se va inmediatamente, porque llevamos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Y allí vamos a desarrollar todas las batallas. O sea, no veamos nuestro alrededor los demás, sino en nuestra mente se desarrollan. Desde que nos levantamos, comenzamos a entender las cosas y las circunstancias a nuestro alrededor que pueden influenciar y pueden afectar nuestra vida. El campo de batalla es un primer elemento que tenemos que conocer bien, que tenemos que saber dónde está y cómo está. Pero en ese campo de batalla, en ese escenario, también hay otros elementos importantes que debemos conocer y que intervienen allí. Y es conocer quién es nuestro adversario. Tenemos que estar seguros quién es nuestro adversario, porque a veces nosotros comenzamos a pelear la batalla con quien no es nuestro adversario. Y la palabra es clara y nos ilustra quién es nuestro adversario.
Y encontramos en la palabra que hay tres elementos importantes también aquí en el adversario. Y es, nuestras batallas las vamos a enfrentar contra el mundo, la carne y Satanás, que el Señor los reprenda. El mundo, la carne y Satanás. Y veamos primero el mundo. ¿A qué se refiere el mundo? El mundo es el mundo físico, lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos. En el mundo hay personas, en el mundo hay cosas materiales, en el mundo hay tecnología. Todo lo que conocemos del mundo, ese es el mundo. Ahora, ¿el mundo es malo? Cuando estamos en Cristo, todas las cosas que hay en el mundo son de bendición para nosotros. Y nos sentimos contentos por las cosas que hay en el mundo, porque le damos gracias a Dios por las personas, le damos gracias a Dios por las cosas materiales, le damos gracias a Dios por la tecnología, por todas las cosas que existen, porque Él las creó y las creó para bendición de sus hijos. Y decimos, Señor, todo esto te pertenece a ti. Y gracias porque me permites tener todo esto, conocer y ver todas las cosas que existen en el mundo. Pero aquí, ¿a dónde está el enemigo? Cuando todo eso que está en el mundo lo ponemos primero antes que Dios. Pueden ser esto las personas, puede ser esto nuestra familia, nuestros hijos, nuestro cónyuge. Cuando eso es primero en nuestra vida, estamos idolatrando. Idolatramos las cosas materiales, las riquezas. Cuando idolatramos eso y lo ponemos antes que Dios, allí ya interviene otro aspecto. Y podemos ser esclavos de ese pecado de idolatría. En Santiago, capítulo 4, versículo 4, dice la palabra del Señor: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra mirada, nuestra mente está enfocada en el mundo. Dejamos de hacer las cosas de Dios y priorizamos las cosas del mundo. Muchas personas hoy no están en una iglesia congregados. Y este mensaje es para cristianos. ¿Por qué? Porque su prioridad ha sido otra. Y no vamos a discutir aquí detalles porque hay casos que el Señor sabe y comprende. Pero cuando el enemigo pone cosas para que nosotros cambiemos nuestra prioridad, y esas cosas pueden ser el cansancio, pueden ser cosas que las podemos controlar si estamos siguiendo la ayuda del Señor. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 4, 1 de Juan capítulo 5, versículo 4, en adelante dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Cuando creemos en Cristo, cuando creemos que Él es el Señor de todas las cosas, cuando reconocemos que Él es el creador de todo lo que existe en el mundo, entonces comprendemos que todo procede de Él. Y ese es el que vence al mundo. Entonces, cuando vencemos al mundo, es cuando atesoramos
lo que también Él nos escribió en su palabra, y es en su primer mandamiento en Mateo 12:30, Marcos 12:30, en el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 30, dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento. Si amamos a Dios con todo nuestro corazón, reconocemos que Él es el Señor de todo, entonces podemos hacer el segundo mandamiento también: amar a los demás, amar a nuestro prójimo. Porque de lo que recibimos, eso damos también nosotros. Entonces, es allí donde interviene el enemigo, que amemos más al mundo. Pero la respuesta está: ¿cómo vencer al mundo? Y es amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, nuestra fuerza, con todo lo que somos, porque le pertenecemos a Él. Entonces, tener cuidado con las cosas del mundo, que nos distraen, que nos apartan de Dios. ¿Cuál es la otra parte del enemigo, del adversario? Es la carne. Es la carne. Y cuando hablamos de la carne, nos estamos refiriendo a nuestro cuerpo. Pero también hemos aprendido a través de la palabra que dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo está en nosotros, en un cuerpo que no tiene pecado, en un cuerpo que está en santidad. Entonces, ¿a dónde está el pecado en la carne? Y vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 16. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Dice la palabra: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aquí viene la conexión con el mundo, refiriéndose a la carne. Y dice: los deseos de la carne. Se refiere a todo lo que nuestro cuerpo desea. ¿Y qué desea? No es que desee solo cosas malas. Desea descansar, desea estar sano, desea estar alimentado, desea tener fuerzas. Pero ¿a dónde puede entrar la tentación? En nuestra carne, en nuestros deseos. Dice deseos de los ojos. O sea, todo lo que vemos con nuestros ojos. Y todo lo que vemos, no todo es malo. Depende cómo lo veamos. Pero si lo vemos de una manera pecaminosa, comenzamos la contaminación. Y dice aquí también la vanagloria de la vida. Y eso se refiere a lo que mi mente desea en favor de nuestro cuerpo, en favor de mi cuerpo, para tenerlo cómodo, para tenerlo contento, o para elevarlo a un estatus de comodidad y complacencia. Y dice, eso no proviene del Padre, sino del mundo. Cuando nuestro cuerpo, la intención, personas que hacen ejercicio por salud, es correcto. Un cuerpo debe estar haciendo ejercicio para que funcione correctamente, pero cuando la idea es otra cosa, es agradar mi carne, es para que otros me vean
con otra intención, allí estamos entrando en otra área. Veamos lo que dice Gálatas capítulo 5, del versículo 16 en adelante. Gálatas 5, 16. Dice la palabra: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Se está refiriendo a los placeres de la carne, y todo se maquina en el campo de batalla que es la mente. Todo tiene que ver con la mente, porque podemos ver algo de manera normal, pero si lo vemos de manera pecaminosa, con lujuria las cosas, con otra intención para satisfacer nuestros deseos, entramos en otro ambiente espiritual de contaminación. Y eso es contra el Espíritu. O sea, no puede tener comunión las tinieblas con la luz. Entonces tenemos que tener cuidado en todo eso. En las cosas físicas que vemos, que están a nuestro alrededor, en nuestro cuerpo, si lo que estamos haciendo le agrada a Dios o no. Y todos lo estamos maquinando en nuestra mente. Gálatas capítulo 5 en el versículo 19 en adelante. Gálatas 5, 19. ¿Cuáles son las obras de nuestra carne? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El Señor nos ha dado un cuerpo a su imagen y semejanza, con el propósito que sea templo y morada del Espíritu Santo. Pero nosotros lo podemos corromper si maquinamos y caemos en las tentaciones que están en nuestra mente. Las tentaciones no son pecado, pero cuando caemos en la tentación, se maquina todo esto y el resultado son todas estas obras que están escritas en su palabra. Y esos deseos comienzan a tomar proporciones extralimitadas. Acuérdense que cuando ya el pecado, cuando caemos en tentación y hemos cometido pecado, ya somos esclavos de pecado. Cualquiera de esas obras que usted leyó en estos versículos. Y toma proporciones extralimitadas. Y somos esclavos de ese pecado. Y por eso el hombre de manera muy rápida se vuelve pervertido porque no tiene control. Todo se sale de su control porque es esclavo del pecado. Y por eso la palabra dice que Dios los entregó a mentes reprobadas, porque ya no entienden. Porque comenzaron a hacer todas esas cosas que no convienen y desagradan a Dios. Y podemos ver allí toda perversión. Todas esas cosas que se hacen
con el cuerpo son pervertidas y no tienen fin, porque es esclavo y las personas no entienden por qué no se pueden dominar. Es que yo hago esta cosa, no sé cómo detenerme, y mucha gente está consultando porque no entiende y no va a entender porque no está bajo su control. Otro, decíamos, el mundo, la carne y Satanás, que Dios lo reprenda. La palabra también lo titula como el príncipe de la potestad del aire. Y leamos Efesios 6:12. Efesios 6:12 dice la palabra: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos que ignorar su existencia, pero no debemos tener temor. La palabra nos enseña quién es ese adversario, ese príncipe de la potestad del aire. Y lo habla que es un mentiroso, es un engañador, es el que va a tratar de sacarlo de los caminos de Dios. Y si conocemos eso, entonces tenemos que ir a la palabra que dice que tenemos que hacer, cómo enfrentarnos a ese enemigo. Y dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro 5, 8, dice la palabra: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Debemos tener claro también que ya fue vencido en la cruz del Calvario. Y el diablo y sus fuerzas demoníacas aliadas son de naturaleza limitada. No tienen un acceso garantizado al pensamiento humano. Podemos estar pensando cualquier cosa y el enemigo no sabe. No sabe. ¿Pero por qué sabe muchas cosas? Porque salen de nuestra boca. Porque las pronunciamos. Y cuando las pronunciamos, ya las escuchó. Dios tiene control de nosotros y conoce hasta nuestros pensamientos. Satanás no tiene esa capacidad. Debemos nosotros estar conscientes de sus intenciones, de sus actividades malvadas, pero no le debemos tener temor, porque ya fue vencido en la cruz del Calvario y dice que está bajo la planta de nuestros pies. Es así, el Señor nos ha dado autoridad para reprenderlo. Si por alguna razón caemos en esa tentación y hemos pecado, el Señor nos da una salida a través de su palabra. Tenemos un abogado que es amplio en perdonarnos. Recuerden que cuando recibimos al Señor por primera vez, nuestros pecados son borrados por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Y son borrados. Y quedamos limpios. Pero en nuestro andar cristiano podemos, dice la Biblia que somos pecadores. Pero ya no pecamos deliberadamente. Pero el enemigo sabemos que está allí
y va a estar tratando de afectar nuestra vida espiritual, nuestra relación con el Señor. Y podemos pecar, ya no deliberadamente. Pero dice la palabra que somos limpios por la palabra del Señor. O sea, la palabra de Dios nos limpia, nos lava de todo pecado. Por lo tanto, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras actividades carnales que no agradan a Dios, resistiendo siempre la tentación. De esa manera obtenemos la victoria y somos libres en Cristo Jesús. Si bien como creyentes participamos de esta guerra espiritual, porque es una batalla diaria, es cada día. Si bien hacemos esto, también podemos ser oprimidos también por el enemigo, pero nunca podemos ser poseídos de las fuerzas demoníacas, porque estamos bajo la sombra del Omnipotente. El Señor nos guarda porque somos sus hijos y tenemos que estar luchando cada día, evitando que el adversario gane ventaja en nuestra vida, porque eso va a interrumpir nuestra relación con Cristo, va a interrumpir nuestro crecimiento en el conocimiento de Dios y va a interrumpir que abramos nuestra boca para compartir la palabra del Señor a todos aquellos que no conocen de Cristo. Y eso es lo que el enemigo quiere, tenernos estancados. Somos cristianos, pero estamos estancados. No estamos creciendo, no nos estamos llenando cada día para tener sed de la palabra y poder compartirla con los demás. Y este día sabemos cuántas cosas se hacen, cuántas obras satánicas se están realizando en diferentes partes del mundo. ¿Y qué dice la palabra? Efesios 5:11. Efesios capítulo 5, versículo 11. Dice la palabra: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. En Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago 4, versículo 7. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Tenemos que estar alertas como un soldado preparado para la batalla, como un soldado con la energía correspondiente, como un soldado dispuesto a ofrendar su vida. Y qué mejor por Cristo. Morir a nuestra carne, morir a nuestros deseos, menguar nosotros para que Cristo crezca en nosotros. Dice también, cuando conocemos a este adversario, que el campo de batalla es nuestra mente. Todo esto está ahí. Y nosotros culpamos a otras cosas, a otras personas, a algo que no es. Pero el adversario, entendemos hoy, ha sido aclarado hoy, que es el mundo, la carne y Satanás. Que Dios lo reprenda. Está allí. Ahora, en ese campo de batalla interviene el adversario. Pero qué precioso también que el Señor nos ha dejado las armas y nos ha dejado su dirección, que es Él mismo. Él es nuestro comandante. Y qué precioso ir a la batalla cuando Él es nuestro comandante.
Efesios capítulo 6, versículo 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cada día cuando nos levantamos y le decimos al Señor: Señor, gracias por este nuevo día. Señor, pongo en tus manos todo lo que voy a hacer este día. Bendice el lugar donde voy a estar, en mi trabajo, en la universidad, en el lugar donde vamos a estar. Señor, te pido que tomes control de ese lugar y pongo todo en tus manos. Líbrame de toda tentación, apártame del mal. Señor, si hay una tentación que tú sabes que no puedo resistir, apártamela. Aquí y comenzamos a tener una conversación con nuestro Dios y nos humillamos delante de Él y le damos que Él tome control este día de todo lo que vamos a hacer, donde vamos a estar. Mira, hermanos, cuando eso hacemos cada día, nos sorprendemos porque ese día es diferente. Porque ese día pasamos todas las cosas y todo nos salió bien. Y si algo no está bien, lo podemos entender y comprender. Y sabemos que Dios está ahí ayudándonos. Podemos ver su mano poderosa en todo eso. Y eso es así tan real. Podemos tener muchos testimonios sobre eso. Recuerdo en una oportunidad, en mi trabajo secular tenía un jefe que después descubrí que estaba leyendo un libro demoníaco, podíamos decirle. Porque era una persona que tenía a todos sometidos. Hablar con esa persona era lo más difícil. Todos salían de esa oficina llorando, salían castigados. O sea, era imposible ir a ese lugar. Y me corresponde estar allí con él, que era mi jefe inmediato. Y yo conocía esa situación. Y cuando me tocaba entrar seguido a su oficina porque tenía que firmarme documentos. Y yo recuerdo que cuando estaba la columna de personas con temor que les tocaba entrar, porque nadie podía entrar así con libertad, sino que tenía que tener un orden. Y cuando llegaba yo le decía: Señor, ato todo espíritu de maldad, todo espíritu de ira, y mataba todos los espíritus ahí. Y cuando yo abría la puerta y entraba en el nombre de Jesús, y ya algo poderoso sucedía, porque no había otra persona, solo él y el que entraba. Y cuando entraba, porque desde que uno entraba había que caminar una distancia para llegar a donde estaba el escritorio. Y desde allí lo comenzaba a decir cualquier cosa. O sea, infundía temor. Pero cuando yo entraba, él quedaba mudo, no decía absolutamente nada. Llegaba a su escritorio, le ponía el documento, medio lo leía, lo firmaba y yo lo tomaba y me iba. Y estaba mudo. Entonces yo decía: gracias, Señor, porque porque nuestra lucha, hemos leído, no es contra personas, sino que es contra espíritus del mal, es contra demonios que están allí metidos, usando las personas. Más si han sido contaminadas, más si están siendo ahí afectadas. Eso es lo que va a salir de sus bocas. Y van a infundir temor, pero el enemigo ha sido vencido, ha sido derrotado. Y cuando nosotros en el nombre de Jesús reprendemos, esos demonios se callan, no tienen actividad. Yo salía rápido y todos: ¿y qué pasó? ¿Y por qué salió rápido? Porque el que llegaba ahí estaba su rato, porque
no sé qué pasaba, pero pasaba allí situaciones complicadas. Existe eso. Pero Dios tiene el control. Cuando nos sometemos a Él, cuando le obedecemos, Dios nos guarda y no nos deja que estemos en esas situaciones. Y por eso las armas que nos ha dejado son importantes, que las debemos de conocer. Dice en Romanos capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Qué bendición tener todas estas armas a nuestra disposición. Cuando estamos en ese campo de batalla con las acechanzas del maligno contra nosotros, cuando quiere afectar nuestra mente, pero cuando nuestra mente está llena de la palabra de Dios. Por eso el Señor nos llama a que oremos para que tengamos sed de la palabra, que esta palabra es la que inunde nuestra vida cada día, cada vez que nos levantamos, cada vez que vamos a hacer una actividad. Esa palabra del Señor está en nuestra mente y no va a tener cabida otra cosa, porque eso va a estar. Y cuando viene algo malo, esos dardos del enemigo, la palabra nos va a decir, tened cuidado, nos va a advertir, porque la palabra de Dios, que es inspirada por Él mismo, nos enseña el camino por donde debemos caminar cada día. También nos exhorta, nos alerta que nos vamos saliendo del camino. Y si nos hemos salido, nos enseña cómo volver al camino correcto. El camino que es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nos instruye, porque nos enseña que debemos estar capacitados también para poder enseñarle a otros, para poder decirle a aquellas personas que también están pasando esta dificultad, poder decirles, mira, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque vamos a estar llenos de la palabra. Vamos a poder comprender todas las cosas que suceden a nuestro alrededor y vamos a poder sentir la presencia de Dios y la ayuda de Él donde quiera que estemos, aún sean así situaciones difíciles. Pero vamos a poder ver la mano poderosa de Dios. Deuteronomio 3:22. Deuteronomio 3:22 dice, no los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Imagínense qué bendición eso. Ir con Él, estar con Él, es lo mejor que nos puede pasar. Porque también dicen Éxodo 15, versículo 3, dice la palabra, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. En Isaías 40:31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. O sea, lo mejor que nos puede pasar es estar con el Señor todos los días de nuestra vida. O sea, disfrutar la vida. El Señor nos ha dejado todas las cosas para que las disfrutemos,
No para que estemos esclavizados, sino que seamos libres en Cristo. Y todas las cosas, por muy pequeñitas, por muy sencillas, nosotros le decimos, Señor, gracias. Gracias por cada cosa, porque todo lo que nos sucede a nuestro alrededor es por su voluntad, que es perfecta, que es agradable. Porque el Señor puede inundar nuestro corazón y puede darnos paz. Y con Él no estamos solos. Él llena todo vacío, Él toma control de todas nuestras emociones, de todo lo que somos, porque Él nos ha creado, Él nos ha diseñado. Y la palabra está llena de tantas armas que podemos tomar para nuestro bien, para que el enemigo no pueda dañarnos. Porque en Cristo somos más que vencedores, lo podemos decir con libertad, pero en Cristo significa hacer su voluntad. No querramos hacer una cosa bien y otra más o menos, y esto parece bueno, y queremos estar siendo más que vencedores con Él, y si estamos a medias. Pero qué bueno que tenemos al Espíritu Santo que va a estar ministrando cada día a cada uno de nosotros para decirnos, no está bien, lo estás haciendo mal. Y estemos atentos a la voz de Dios. Y hoy esta mañana, si el Señor ha querido esta palabra para nosotros, para los que están escuchando de cualquier parte de nuestro país y del mundo, Dios sabe por qué, porque nos está alertando. Que no confundamos lo que estamos haciendo aquí, mientras estamos aquí, mientras el Señor viene, porque viene pronto. Y que nos encuentre haciendo lo que Él quiere que estemos haciendo su voluntad. Cuando estamos en ese campo de batalla que es la mente, sabiendo que tenemos un adversario que ya lo conocimos, sabemos que el Señor nos ha dado las armas para que podamos defendernos del enemigo. En ese escenario, en esa mente, el Señor también quiere que en ese campo de batalla nosotros tengamos posiciones fortificadas, que estemos bien atrincherados, que cualquier cosa que el enemigo quiera hacer no nos mueva. ¿Y cuáles son esas trincheras? Y debemos estar seguros de esas trincheras. ¿Y cuál es la trinchera? La cobertura de Dios. Que estemos bajo su cobertura. Salmo 91, 1. A lo mejor de memoria lo podemos todos. Salmo 91, 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tenemos esa cobertura. Juan capítulo 23, versículo 4. Juan capítulo 23, versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No temeré mal alguno, aunque estemos en cualquier dificultad, porque vamos a estar bajo la cobertura del Señor. Nos van a infundir esperanza, paz, gozo en nuestra vida. Cobertura significa en el hebreo vestido, abrigo, cubierta. O sea, protección, tener protección. ¿De qué de qué vamos a estar protegidos? Vamos a estar protegidos del destructor.
Dice en el Salmo 91, en el versículo 5 y 6, Salmo 91, versículos 5 y 6, dice: no temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Terror nocturno. ¿Saben ustedes que hay personas que tienen terror nocturno? Por los sueños que tienen, por lo que ven, por los miedos que sienten, por el temor a la muerte, por el temor de que al acostarse pueden no despertar. Hay gente que tiene terror. Y de eso tenemos que estar cubiertos, que el Señor nos libre de ese destructor. Miedo a temor también, de ese temor nocturno, a demonios sexuales. Y tienen nombre, que lo vamos a ver más detalladamente en la clase de guerra espiritual que vamos a tener después con el hermano Ernesto. O sea, existe eso, hay terror de la oscuridad, de la noche. Debemos estar cubiertos de eso. Pero dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero no debemos temer, dice el Señor, de la saeta del día. ¿Y qué es la saeta del día? Son lo que se denomina los dardos de fuego del maligno. Y estos se manifiestan en pensamientos malignos, pensamientos sucios, pensamientos abominables que son lanzados a nuestra mente. Vivimos en ese mundo. Si estamos con Cristo, estamos bajo esa cobertura y nos dormimos tranquilamente, y cuando sentimos ya amaneció y uno descansado. ¡Qué bendición eso! Decirle: Señor, que duerma como un bebé, y uno se acuesta tranquilo. Solo yo le recuerdo y le digo: Señor, si vienes en la noche, acuérdate de mí, y si despierto delante de Él, pues gloria a Dios. Al final ese es nuestro deseo, estar en su presencia. Dice: no tener temor de la pestilencia, o sea, de plagas, de espíritus devoradores que roban y hurtan nuestras bendiciones. No tener temor, porque es nuestro protector. De la mortandad del día también habla. Temor de la mortandad del día. ¿Cuántos muertos existen durante el día? Y esos son espíritus de muerte que atacan a los que están fuera de la cobertura de Dios. Que el Señor nos libre de todas estas cosas. Y por eso tenemos que estar bajo su cobertura. Tenemos que estar bien atrincherados. Tenemos que estar bajo su protección, bajo sus alas, y confiados y no tener temor. Vamos a orar, démosle gracias. Gracias, Padre, por esta mañana preciosa. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que tú has querido que conozcamos, Señor. Gracias porque tú nos has instruido para que tenemos que ser como soldados, Señor, como tus soldados, Padre. Que estemos siempre alerta, estemos siempre atentos, estemos siempre enseñados en tu palabra, Señor. Que podamos hacer tu voluntad cada día, Padre. Gracias porque nos has ilustrado a dónde se maquinan todas las ataduras del enemigo, todo el pecado, todas nuestras amenazas, Señor. Las cosas que tú creaste las hiciste buenas y para bien de nosotros. Pero líbranos de la tentación del mundo, de la carne y de Satanás, Señor, que anda como el león rugiente viendo a quién devorar. Señor, guárdanos. Necesitamos estar bajo tus alas, bajo tu protección, Señor.
Guárdanos como iglesia, Señor. Bendícenos, Padre. Ayúdanos, Padre, también a abrir nuestra boca y compartir esto con los demás. Que si vemos personas que están atadas por el enemigo, por el pecado, y se preguntan, ¿por qué hago esto? ¿Por qué hago esto que no quiero? Que puedan saber que están esclavizados del pecado. Y la única manera de vencer al mundo y al pecado es amarte a ti con todo nuestro corazón, que comprendamos que tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, que tú eres nuestro ayudador, nuestro protector, que tú estás allí para defendernos, para ayudarnos. Tú nos has dado las armas, Señor. Ayúdanos a entrenarnos cada día leyendo tu palabra y comprendiendo, Señor, las cosas que tú nos has dejado, para que seamos libres en ti, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos has dicho esta mañana, Señor. Bendícenos, que seamos hacedores de tu palabra. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Reconozco que moriste en la cruz por mí y resucitaste al tercer día. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Te necesito. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Ayúdame a hacer tu voluntad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.